Vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación. Buenas tardes a todos. Muy bien. Comencemos con la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma, introspectivamente evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Si se nos facilita, recorramos la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti y por el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino o lunar, Rasana, y el femenino solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo la punta de un mosquetón. Baja por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan. En ese punto, 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero, a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Al inhalar, intentamos absorber la expresión pura del prana. Al exhalar, imaginamos nos abandona aquella grumosa y contaminada. Acompañamos al ejercicio con la respiración del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, quizá libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar para así fortalecer al viento de sabiduría que reside en el medio del canal central. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino. Y culminamos con la práctica de la gran vasija o el pompachen. En ella inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. La abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos. Y así ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos hacia la meditación de estabilidad. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Conscientemente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención a recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestros cuerpos desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia; y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad. Sus 8 libertades y 10 riquezas, las personales, las circunstanciales. Lo fácil que es perderlas, su fragilidad, su temporalidad. La gran oportunidad con la que en efecto brevemente contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y a debilitar aquellos negativos. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así decimos, Lamala Kyapsunchio, Sanjela Kyapsunchio, Chula Kyapsunchio, Genduna Kyapsunchio, Lamala Kyapsunchio, Sanjela Kyapsunchio, Chula Kyapsunchio,
Transitemos a la meditación de vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Ahora practiquemos la meditación de unificación con el arquetipo del refugio, en nuestro caso Shakyamuni Buda. Imaginemos o sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, que representa nuestra naturaleza búdica. Sobre de la misma aparece un disco lunar y solar en forma de cojines, que representa tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda. Y sobre de estos gradualmente aparece la figura de Shakyamuni Buda, radiante y luminosa, translúcida, presente más vacua, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La mano izquierda descansa sobre su regazo, abierta, inclinada hacia arriba, simbolizando la maestría de la atención sostenida. Sobre la misma la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Y como todos los grandes seres o mahasattvas, despliega el ushnisha, una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, que representa y simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, emocionales y energéticos. A su vez despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, simbólicas de su maestría sobre las actividades liberadoras, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente nos anima. A su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores. Iram Shravakas, Pratyeka Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos de la existencia condicionada, pero hoy animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que en nosotros comparten y contagian.
Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Budas y bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Así manifiestan la unicidad de la mente despierta. De Budas y bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un vínculo y puente de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría, grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Y ahora procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la vibración de la sílaba primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y gradualmente nos inunda y satura. Imaginamos que a través de este medio se purifican nuestras limitaciones físicas, lo cual dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen y desvanecen en el vacío. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, como nuestras debilidades genéticas. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra ahí también opera como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas relacionadas a los contaminantes ambientales se purifican, los visuales, auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, las acciones físicas negativas que proyectamos sobre de otros u otros sobre de nosotros. Todo se purifica. Salen de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. El arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya. La necesidad de cultivar una mentalidad de orientación y vocación altruista que nos permita vencer al egoísmo. Y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales son purificadas. Un poderoso haz de esta luz y claridad es irradiado de la garganta del Buda a nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y purifica nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo y que distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como en la área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación mental de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Purifica y disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión.
la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul hacia el pecho, hacia nuestros propios puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades positivas de un Buda. Nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces.
poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado de condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transformar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta tarde-noche nos anima y nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de este medio sus limitaciones se ven del todo purificadas. Ahora se traslada y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Transitamos a la fase de integración. Budas y bodhisattvas irradian haces de luz y claridad. Penetran por la coronilla de Shakyamuni Buda e incrementan su luz y presencia una vez más por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y enjollado. El trono dorado y enjollado se disuelve en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni. Ahora Shakyamuni se disuelve en luz y calidad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual. Y así reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus habilidades y cualidades. En consecuencia, el universo reaparece, pero lo hace como se manifiesta la cognición adamantina de un Buda, como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayataum Muni Muni Mahamuniye Soha. Tayataum Muni Muni Mahamuniye Soha. Tayataum Muni Muni Mahamuniye Soha. Tayataum Muni Muni Mahamuniye Soha.
Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. Recordemos con la misma, simulamos el proceso de la transición del dormir y el morir, aquel en donde de forma espontánea y natural surge la luz clara esencial de la conciencia. Nos entrenamos a reconocer y estabilizarla. Una vez más, en nuestro medio surge el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Vientos sutiles, gotas neurales, penetran en el mismo y emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del mismo a la altura del corazón. Gotas neurales masculinas descienden por la parte superior del canal central de color blanco. Gotas neurales femeninas ascienden por la parte inferior del canal central de color rojo. Vientos sutiles penetran en el mismo. Y en el instante en que escuchan el palmear de las manos, Shakyamuni Buda, quien ahora está en el centro del corazón con sus ojos bien cerrados, los abre. Nosotros le emulamos. La gota indestructible se fisura y libera la luz clara esencial de la mente. Intentamos reconocer y estabilizarla por un momento. Canal central. Shakyamuni en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. En el momento en que escuchan el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. En ese momento, vientos sutiles y gotas neurales penetran en el canal central, se funden en la gota indestructible y ésta se fisura, libera la luz clara esencial de la conciencia. Intentamos reconocer y descansar en la misma por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición del estado lúcido y despierto de la mente, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Que va de ñudo de la mazón de jujune do aje chama lo badi sala gupa shu chenjo senjo rimpa chema ke bana che juji. Que va nyampa me pa yang kung ne kung du pa wa shu. Om ahum benze guru pa masebi hum. Om ahum. Y así incorporamos y traemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención.
Muy bien. Bien. Recordarán que hemos venido analizando como referente esencial la presentación que del sendero nos comparte la gran exposición de las etapas del camino al despertar de la Matsonkapa. Corresponde a una forma de estructurar el sendero a través de presentarle a tres diferentes tipos de practicantes o individuos. El concebido como practicante de capacidad inicial o inferior, el practicante de capacidad intermedia y aquel de lo que se concibe como capacidad superior. Recordarán lo que cada una de estas dimensiones representa y significa. El practicante de capacidad inicial es aquel o aquella que en esencia se vincula al sendero con la aspiración de mejorar su condición de vida presente o futura, pero que todavía no concibe e entiende en realidad con profundidad, de forma honda y estructural, las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia condicionada. Y por lo tanto en este o en esta todavía no emerge, no genuinamente, el espíritu de la emergencia, la renuncia, el hastío al samsara, ¿sí? El practicante de capacidad intermedia es aquel o aquella que no solamente aspira a mejorar su condición de vida presente o futura. ¿Por qué? Porque entiende que, a pesar de emprender esa labor y tarea, la misma no garantiza el que nosotros podamos del todo liberarnos de la recurrencia incontrolable de las dificultades y problemas que acompañan a nuestra condición habitual y ordinaria de vida. El practicante de capacidad intermedio es alguien en el que ha nacido el espíritu de la emergencia, la renuncia, quien entiende las limitaciones de la existencia cíclica, de la vida condicionada, y por lo tanto se vincula al sendero no con la aspiración de mejorar la condición y calidad de nuestro samsara personal, sino con la determinación de trascender al samsara de forma estructural y definitiva. Y el practicante de capacidad superior es aquel en el que nace, además de esta aspiración, la mentalidad de vocación altruista, esto es, trátase de alguien que entiende que todos los seres sensibles comparten con nosotros esa aspiración y condición, todos por igual, naturalmente desean ser felices y dejar de sufrir, todos por igual en buena medida desconocen cómo lograr este objetivo, merecen esa meta y entiende que la condición en la que hoy nos encontramos pues nos limita significativamente a poder ayudarles. Por una razón muy simple, porque nadie da lo que no tiene, ¿sí? Y que si deseamos realmente auxiliarles, pues naturalmente necesitamos trascender el velo de nuestras aflicciones y actualizar nuestros potenciales. Esto es, requerimos lograr la plenitud del despertar en beneficio de estos individuos, de estos seres, ¿sí? Bien. Ahora, hemos analizado el programa introspectivo formativo que corresponde al practicante de capacidad inicial, ¿sí? Ese programa introspectivo primariamente trabaja con toda una variedad de herramientas de análisis introspectivo, lo que llamamos vipassana, ¿sí? Pues precisamente para generar el espíritu de la emergencia. ¿Por qué? Porque esa mentalidad será la que permite el tránsito entre la dimensión del practicante de capacidad inicial y el practicante de capacidad intermedia. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a examinar
lo que es la currícula introspectiva o contemplativa que corresponde al practicante de capacidad intermedia. Eso presupone que nosotros hemos venido trabajando con y hemos venido madurando precisamente la renuncia, el espíritu de la emergencia. Presupone el hecho de que entendemos los defectos endémicos del samsara y deseamos trascenderlos. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien, ahora, en ese contexto, bien, en ese contexto vale la pena retomar la práctica meditativa que funciona y opera como el detonante de este tránsito entre la dimensión que es propia y caracteriza al practicante de capacidad inferior y la que es propia y caracteriza al practicante de capacidad intermedia. Ahora, cuando nosotros nos involucramos en el estudio de este sistema, el de las etapas del camino al despertar, pues naturalmente recorremos esa currícula introspectiva, esa colección de herramientas meditativas que corresponden a la dimensión propia del practicante de capacidad inicial, las del intermedio y avanzado. En un escenario óptimo, esa currícula sería a nosotros presentada en dependencia de nuestra madurez y logro. Eso quiere decir que primero se nos introduciría naturalmente ese programa introspectivo propio del practicante de capacidad inicial. Solo hasta el momento en donde nosotros sugiera el hastío al samsara y por tanto el espíritu de la emergencia, se nos introduciría a la dimensión del practicante de capacidad intermedia. Y solo es hasta que en nosotros surgiera el espíritu altruista o la bodhicitta, se nos introduciría a la dimensión que es propia del practicante de capacidad superior. Pero eso es todo en un entorno ideal, evidentemente. Si tuviéramos el tiempo y todas las condiciones favorables para ello, así lo haríamos, ¿no? Esto es, yo introduciría toda esta colección de herramientas introspectivas, técnicamente las explicaría, después suspendería esa explicación, les pediría fueran a algún lugar a meditar sobre de ellas durante un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Esperaría a que obtuvieran el logro de esas prácticas de meditación, experimentaran el resultado para el cual las mismas están diseñadas, les entrevistaría, observaría si en efecto el propósito o el resultado de ese régimen de formación contemplativa se ha hecho presente en su persona y en dependencia de ello introduciría la siguiente fase del sendero. Eso es como se hacía tradicionalmente, ¿sí? Pero bueno, la circunstancia, la condición ha cambiado, esto ya no es del todo posible porque si lo hiciéramos así me quedaría esperando pues toda mi vida, ¿no? Entonces, vamos a ir presentando todas estas etapas del camino al despertar. Pero lo hacemos con la esperanza de que poco a poquito ustedes hagan un esfuerzo para integrar a las mismas a su propia vida. De tal manera que cada una de estas herramientas de meditación tenga sentido y produzca el resultado para el cual está diseñado. ¿No? ¿Se entiende eso? Pero bueno, es una manera en que pues nos vinculamos al camino con un cierto riesgo. Y el riesgo primario es que sobreintelectualicemos el camino y cometamos el error de pensar que porque comprendemos conceptualmente el mensaje de cada una de estas fases del entrenamiento mental, que eso representa el que lo hemos madurado e integrado a nuestras vidas. Cuando la comprensión que del mismo hemos logrado en el mejor escenario es tan solo conceptual y no vital o experimental. Entonces, les pediría que tuvieran esto que señalo como muy presente, muy en cuenta y lo manejaran con extremo cuidado. ¿Me doy a entender? O sea, que no piensen
que porque comprenden, por ejemplo, conceptualmente la realidad de la muerte y la impermanencia, que eso significa que han integrado ese entendimiento a manera directa e íntima a su propia vida. Porque si ese fuera el caso, si realmente hubiesen integrado el entendimiento de la muerte y la impermanencia, pues la prioridad fundamental de su vida sería el estudio y la práctica del Dharma. Que no es, ¿no? No ahora. Tenemos tantos distractivos y seguimos en buena medida seducidos por los 8 intereses mundanos. ¿Sí? Que son, pues en buena medida, los trucos con los cuales nosotros transitamos nuestra vida y de los que equívocamente demandamos bienestar y felicidad duradero. Bien, entonces volvamos a, por un momento, esa práctica meditativa que opera como el elemento de tránsito entre la mentalidad propia del practicante de capacidad inicial y la que caracteriza al practicante de capacidad intermedia. Y esa práctica de meditación es el último de los pensamientos que orientan a la mente al despertar, el de los defectos del samsara o las limitaciones de la existencia condicionada. ¿Sí? Yo le llamo a esta meditación, o le describo, ¿verdad?, con un toque de humor, la meditación del Chicken McNugget. ¿Sí? ¿Han comido alguna vez un Chicken McNugget? ¿No? Si lo piensan, el Chicken McNugget es solo comestible cuando no sabes qué va adentro, ¿verdad? Pero cuando alguien te explica todo lo que va adentro, porque adentro de un Chicken McNugget ponen todo tipo de partes espeluznantes del pollo que muelen conjuntamente en esa croqueta de pollo, ¿no? Cuando te enteras de todo lo que va adentro, genera repulsión al Chicken McNugget y nunca más lo vuelves a comer, ¿sí? Entonces es la naturaleza de esta meditación, ¿sí? Cuando entiendes cuáles son las limitaciones que son propias o endémicas al samsara, lo cual generalmente es algo que no conoces o a ti pasa desapercibido o eliges no atenderlo por la razón que fuere, pero cuando realmente te haces consciente de ello, evidentemente y de forma espontánea y natural surge el espíritu de la emergencia. ¿Sí? El efecto McNugget. ¿Ok? Bien. Ahora, decía que este cuarto de los pensamientos que orientan a la mente al despertar funciona de la misma manera. Se ve compuesto o se formula en dependencia de la reflexión en torno a 6 distintos aspectos que comprenden la naturaleza de una vida que se transita en ausencia de conciencia, de presencia mental y por lo tanto de un sentido profundo y genuino de responsabilidad personal e individual. Recuerden, a esa condición y forma de vida le llamamos, le describimos y señalamos de una forma particular. Precisamente lo hacemos con ¿qué término? Samsara. Korwa en la lengua tibetana. Recuerden la etimología de esta palabra. Tiene 2 lecturas, 2 dimensiones interpretativas, acordes precisamente a su estructura etimológica. Por un lado, la palabra samsara pretende comunicar una experiencia de ciclicidad recurrente, ¿verdad? Que en el contexto del Buddha-dharma representa un estilo o condición vital determinado precisamente por la incontrolable recurrencia de las aflicciones mentales y emocionales que flagelan a la vida, a la existencia. Esta es una dimensión. Y la otra, la incontrolable recurrencia del proceso inercial compulsivo inconsciente del devenir de la conciencia, esto es, el renacimiento. Recuerden, desde la perspectiva de la tradición budista, existen 2 diferentes potenciales tipos de renacimiento. Como simultáneamente podríamos afirmar y decir, existen 2 diferentes estilos de vida. Por ejemplo, la vida que se experimenta y transita en inconsciencia o la vida que se experimenta y transita en conciencia.
la muerte que se experimenta dominados por hábitos y tendencias inerciales, compulsiva por naturaleza y condición, o la muerte que se transita en plenitud de conciencia. En la primera, el individuo es en buena medida controlado por las fuerzas inerciales del karma, de la actividad contaminada, esto es, de las diversas impresiones, hábitos y tendencias que a lo largo del tiempo sin principio nosotros consciente o inconscientemente hemos fortalecido. Mientras que la segunda es aquella en donde el individuo puede hacerse lúcido durante el tránsito del morir y puede imprimir injerencia en el proceso mismo de dicha transición, eligiendo la condición del renacimiento en favor del desarrollo evolutivo y en beneficio de aquellos con los que nosotros convivimos. ¿Se entendió esa idea? Esa es una primera lectura del término samsara. Una segunda lectura del término samsara, una que también es particularmente común al término tibetano que empleamos para traducir al término sánscrito korwa, comunica la noción de toda posibilidad. Se dice el samsara es el entorno en donde todo es posible. En otras palabras, todo tipo de conflicto, problema, dificultad puede hacerse presente. ¿En consecuencia de qué? Del perfecto caldo de cultivo para el mismo, que es la estructura de la ignorancia, el apego, el aferramiento y la aversión. Eso es lo que llamamos samsara. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que este cuarto pensamiento trabaja precisamente de esta manera. Se centra en una metódica reflexión en torno a los 6 aspectos que caracterizan a una vida ausente de conciencia, el samsara. Ahora es importante que tengan en cuenta que estas cualidades de las que hablaremos, en realidad no reflejan a la realidad tal cual es. Dicho de otra manera, no son condiciones endémicas al tránsito de la vida, ¿sí? Más bien caracterizan una vida esclavizada, ¿verdad? Atada a 2 primarias distorsiones perceptuales y cognitivas: el de la autoidentificación y la necesidad consecuente a la misma, que es la defensa y promoción del yo, el para mí y el mío. Recuerden, desde la perspectiva de la tradición budista, el cultivo de la sabiduría, ¿de qué depende? De comprender, de dilucidar la manera en que las cosas son, ¿no es cierto? Distinguir la manera en que éstas realmente existen de la forma en que a nosotros subjetiva y temporalmente y a manera tergiversada se presentan. Tantas veces señalamos como a nosotros esas apariencias se presentan como permanentes cuando son impermanentes. Se presentan como estables cuando en realidad son inestables, dado el hecho de que existen y operan en tránsito y movimiento. Se presentan como unitarias cuando son compuestas. Parecen tener una identidad intrínseca cuando la identidad que tienen es siempre temporal y relativa. Parecen poseer cualidades sustanciales positivas, negativas o neutras, las que concebimos de son propias, cuando esas cualidades en realidad también emergen en dependencia del surgimiento dependiente de la designación conceptual. Y por ende nos vinculamos a esas apariencias a través de la estructura aflictiva del apego y la aversión. Y el apego y la aversión propician y detonan el resto de las 84,000 aflicciones que consolidan la manifestación de una condición vital que llamamos samsara. Recuerden, el samsara no es un lugar. El samsara es cualquier dimensión de experiencia enraizada en la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Entonces, decía que estas cualidades no reflejan la realidad tal cual es, pero en efecto caracterizan una vida que se encuentra atada o se encuentra eslabonada a esa noción equivocada de la manera en que las cosas son, y específicamente en ese contexto, la manera en que nosotros existimos. Por lo que tendemos a exagerar o exacerbar nuestro sentido de identidad personal, lo cual se traduce naturalmente en una tendencia compulsiva a defender la expresión natural de esa identidad distorsionada y equivocada, que es la noción del yo, el para mí y el mío.
y la defensa y promoción de ese yo para mí y el mío, pues exhaustan a nuestra energía vital y no dejan energía libre para la empresa del despertar, que demanda simultáneamente, como podrán imaginar, el empleo y el aprovechamiento de una enorme cantidad de energía. Bien, ¿cuáles son esas seis condiciones propias de una vida que se transita en ausencia de conciencia? Bueno, la primera es la natural incertidumbre que caracteriza a la existencia. El hecho de que entre nosotros nadie en realidad sabe cuándo es que la bomba del karma florezca, estalle. No sabemos en realidad qué es lo que podemos predecir del momento pues subsecuente, el que sigue al presente, y no digamos lo que pueda acontecer mañana. ¿No es cierto? La realidad es el hecho de que nosotros no podemos del todo controlar a nada en nuestro entorno. En realidad, lo único sobre lo que podemos ejercer auténtica influencia es sobre de nosotros mismos, pero trágicamente hemos renunciado a esa posibilidad, consecuente precisamente de una vida transitada en ausencia de conciencia. Porque para poder ejercer ese tipo de influencia y dominio de nosotros mismos, por definición, tendremos que vivir en conciencia. Entonces nosotros hemos renunciado a eso, en consecuencia de una multivariedad de factores, entre ellos uno no menor, que es la pereza. ¿Verdad? Porque vivir en conciencia demanda un cierto esfuerzo, ¿no? Aunque también podría arguir, y creo no con absoluta sin razón, que vivir en inconsciencia también demanda una enorme cantidad de energía y con un resultado bastante desfavorable, ¿no? La realidad, entonces, dice la tradición budista, es que nosotros no podemos controlar a nada. Y dentro de ese nada, es autoevidente, no podemos controlar a nadie. Pero ¿de qué depende nuestra estrategia ordinaria y común de bienestar? En eso. En controlar al mundo, sus condiciones, sus circunstancias, los eventos que le caracterizan y el ejercer ese control sobre las personas que nos rodean. Ahora, ¿qué es lo que nos revela nuestra experiencia vital habitual? Pues el fracaso de esa estrategia. Y por lo tanto, ¿esto qué nos produce? ¿Qué crea de forma exacerbada? Ansiedad. Vivimos dominados por la ansiedad, que es consecuente de el entendimiento preconsciente del fracaso de controlar al mundo y a las personas que nos rodean. Ahora, eso no obsta que continuemos haciéndolo, ¿verdad? Es un poco como la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, transeccionalmente, no solo del actual, ¿no? ¿Qué nos revela la estrategia de seguridad de los previos gobiernos y del actual? Pues que no sirve. Y sin embargo, ¿qué seguimos haciendo? Exactamente lo mismo. ¿Qué decía Einstein? ¿Recuerda? Decía que mientras nosotros sigamos aplicando los mismos métodos, cuestionamientos y los mismos, ¿verdad?, procesos de experimentación a un fenómeno, a un problema, a un cuestionamiento, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Si buscamos nuevos resultados, tenemos que formular nuevas preguntas. Tenemos que abordarlos a través de diferentes métodos. ¿Me doy a entender? Así que nosotros somos muy similares, tenemos una especie de gen de la 4T. Pero es un decir, porque no es solo de la 4T, insisto, es una estrategia fallida que se ha prolongado transaccionalmente. No funciona y sin embargo seguimos alimentándola exactamente igual. Si somos lúcidos, ¿qué podemos entonces antelar o presuponer? Así como no funciona en el pasado, claramente no va a funcionar en el futuro, ¿verdad? Igual, ¿no? Mientras nosotros no seamos críticos con aquello sobre lo que depositamos nuestra demanda de bienestar y felicidad,
y sigamos repitiendo las mismas estrategias fallidas que en esencia, ¿cuáles son? La confianza que depositamos y demandas en los 8 intereses mundanos: el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, el dinero y toda variedad de distintos tipos de estímulos sensoriales. ¿Qué demandamos de todos estos? Bienestar genuino. Y lo hacemos inconsciente, habitual y compulsivamente una y otra vez. Es curioso, porque lo único que esa estrategia nos ha aportado, no solo en esta, sino en múltiples vidas, es ansiedad, dolor y sufrimiento. Pero precisamente como vivimos una existencia ausente de conciencia y en consecuencia no poseemos un aparato de exploración crítica de estas acciones y sus consecuencias, no hay un proceso de evaluación, seguimos repitiendo la misma estrategia ad astium con los mismos resultados. ¿Y cuál es ese resultado? El deambular en el samsara. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que hagas conciencia, hasta que establezcas esa evaluación. ¿Me doy a entender? Bien. En este contexto, hasta que abraces la naturaleza cambiante, impredecible y la incertidumbre que es endémica al sistema vital. Eso implica una vida que se transita animada por un nuevo espíritu. Ese espíritu es el de la ausencia de aferramiento, que es central a la experiencia transformadora del Buda Dharma. Ahora, la ausencia de aferramiento no es la ausencia de responsabilidad. Como tantas veces les he compartido, el desapego no es indiferencia, es desapego. Esto es no apego. Y si queremos entender qué significa desapego, pues se presupone, nosotros comprendemos claramente qué es aquello hacia lo que trabaja en oposición, que es el apego. ¿Cómo define la psicología budista el apego? ¿Recuerdan? Ese factor de la conciencia es un factor no virtuoso. Esto es aflictivo. Aflictivo quiere decir que propicia y detona el dolor y el sufrimiento, a través del cual, y enraizado en la confusión y la ignorancia, exageramos las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas, o inconsciente, habitual y compulsivamente tendemos a superimponer cualidades positivas sobre de objetos, personas, circunstancias o ideas que en realidad no las tienen o poseen. Nos aferramos a ese punto de vista, a esa concepción e interpretación, y concebimos al objeto de apego, le percibimos como una fuente genuina y confiable de bienestar duradero. Además de que escondemos las cualidades negativas de ese objeto al exacerbar sus cualidades positivas. Y percibimos ese objeto de una forma en desequilibrio, porque toda apariencia tiene varias dimensiones, tanto algunas positivas como otras negativas. Eso simultáneamente inhibe una expresión profunda de bondad y amor, porque lo que nosotros entendemos por amor es una expresión de aferramiento, de apego, que técnicamente no es amor, es apego. Pero parte de nuestra ignorancia es nuestra inhabilidad de poder distinguir los procesos internos por los que transitamos. Entre ello, confundir el apego con el amor. Porque el amor implica la aceptación del otro, tanto en su dimensión positiva como negativa, que simultáneamente te permite aprehender con H al otro en equilibrio y balance. ¿Me doy a entender? Bien. Ahora, en consecuencia, ¿cuál es el segundo factor de una vida que se transita en desequilibrio y por tanto y simultáneamente en ausencia de conciencia? La insatisfacción. El entendimiento en torno al hecho de que aún las cosas buenas de la vida no duran, ¿verdad? Que las diferentes metas y persecuciones habituales, las del placer hedónico, nombre, fama, reconocimiento, poder, influencia, tan solo en el mejor escenario, ¿qué tipo de bienestar nos pueden aportar? Temporal y relativo. Y simultáneamente siempre nos dejan
sintiendo insatisfechos, vacíos, con hambre. ¿Sí? Es un poco como la comida chatarra, ¿sí? O un poco como el ejemplo del alcohol, ¿sí? Si tratas de prender una hoguera con el alcohol, bueno, parece ser un combustible muy exitoso. Lo riegas en tus leños, le prendes fuego y explota el fuego. Pero tan rápido como aparece, ¿qué sucede? Se extingue y por lo tanto no prenden los leños, ¿no? La comida chatarra, tienes hambre, ¿verdad? Necesitas proteína o alguna ingesta calórica, te vas y te comes un pastelito Bimbo o un litro de Coca-Cola, que es lo que hace la gente comúnmente, ahí los ves tomándose su litro de Coca-Cola, que tiene en promedio algo así como 40 cucharadas de azúcar. 40, un litro de Coca-Cola normal. Te imaginarás el efecto que tiene esto en la insulina y en nuestros órganos internos, los destruye y por lo tanto en cuestión de años te vuelves diabético. ¿Y qué tipo de satisfacción te aporta? ¿Qué tipo de energía te aporta tu litrote de Coca-Cola? ¿Qué tipo de energía te da? De muy corto plazo, es como un flamazo de alcohol. ¿Se entiende eso? Así operan los 8 intereses mundanos, te dan un flamazo de satisfacción, pero esa satisfacción se convierte en decepción más rápido de lo que concibes. ¿No es cierto? Por eso se dice que mientras tú te vincules al mundo de esa manera, una cualidad de ese estilo y forma de vida, esto es algo que naturalmente le acompaña, será la presencia constante, incontrolable y recurrente de la insatisfacción. ¿Verdad? ¿Se entiende esto? Y te aferras a cosas, insisto, que primero no puedes controlar, que no puedes predecir y que no son fuente genuina de bienestar y felicidad. Los famosos y si solos. Y si tan solo tuviera tal o cual vacación, ¿verdad? Y pospones tu bienestar hasta que llegue a esa vacación, que puede tardar años, ¿no? En lo que ahorras y todo, y sientes estás justificado porque dices, está bien, todos los problemas, todas las dificultades por las que transito son endémicas de esta condición, pero tan solo, y si tengo esa vacación ahí, todo se va a disipar. Y llegas a tu vacación y no deja de llover. ¿No es cierto? O trabajas toda tu vida para edificar tu reputación, tan solo para confrontarte con la realidad de lo frágil que la misma es y cómo puede ser manchada con enorme facilidad. Entonces, si esta es la fuente de tu bienestar y equilibrio, pues podrás imaginar cuán vulnerables son estos y cuánta energía demanda defender y promover a los mismos. Enorme. Siempre condenada al fracaso. Para empezar, porque no puedes controlar la opinión que otros tengan de ti. ¿No es cierto? Bien. Cuando reflexionas acerca de esto, la idea no es que te deprimas. Como tantas veces les digo, somos budistas, no idiotas. No nos involucramos en un programa introspectivo que tiene por meta deprimirnos. Seríamos idiotas si esa fuera nuestra aspiración. Pero lo que ese tipo de proceso de análisis introspectivo produce, genera y detona es el que te hartes de esa fórmula con la que buscas y demandas bienestar duradero. En otras palabras, que esto te conduzca a cambiar de estrategia. ¿Qué creen que podría propiciar que nuestro querido presidente decidiera finalmente de cambiar de estrategia de seguridad? ¿Qué se requeriría para que esto aconteciera? Exacto, el verse directamente afectado por la misma. Claro, en su condición es difícil porque está perfectamente blindado de la realidad. Cuando vives en un palacio, porque todavía los otros presidentes vivían en una mansión, pero no en un palacio. Este vive en Palacio Nacional.
Entonces, cuando vives en palacio, es muy fácil distorsionar la realidad de tu entorno. No tienes que lidiar con asaltos en el metrobús, no tienes que lidiar con pues, todos los problemas que acompañan a esa fallida estrategia de seguridad. Pero si un día alguien entra en palacio, te desnuda, te viola, ¿verdad? Y te quita hasta lo último y te golpea salvajemente, tarde o temprano, ¿qué va a surgir en ti? La decepción de qué? De esa estrategia de seguridad que finalmente vas a reconocer como fallida y te va a obligar a cambiar de estrategia. Bueno, nuestra vida es similar. ¿Hasta cuándo van ustedes a cambiar estrategia vital? Que es también una estrategia de seguridad, si lo piensan, ¿no? Hasta que la realidad les muerde el culo. ¿Verdad? Hasta que de verdad sufras las consecuencias de esa forma de vivir y tengas la lucidez para entender y no te empecines, ¿verdad? Neciamente y digas, esto no funciona. Esta estrategia vital, aquella que yo centro en los 8 intereses mundanos, no me puede aportar bienestar genuino. Puedes ayudarte con un tercer elemento de esos 6 que caracterizan una vida ausente de conciencia. ¿Y cuál es ese tercer elemento? La muerte. La realidad genuina, verdadera, absoluta del envejecimiento, la enfermedad y eventualmente el natural tránsito del morir. ¿Sí? Y creo que esto es algo que nosotros, como lo hemos hecho en el pasado, podemos revisar a través de la meditación de las 3 raíces, ¿verdad? Que también llamamos la de los 9 puntos en torno al morir. ¿La recuerdan? Primero, ¿qué es lo único que nosotros podemos abrazar como del todo certero en la vida? Porque hay muy pocas cosas que podemos así concebir, ¿no? ¿Qué es del todo seguro en la vida? Muy pocas cosas. Pero hay algo que es seguro en la vida. Nos vamos a morir. Eso es seguro. ¿No? ¿Cierto o falso? Se me acaba de acabar la pila del iPad, así que déjenme retomarlo aquí. ¿Dónde quedó? Decía entonces, la certidumbre de la muerte es lo único que nosotros sabemos es del todo certero, ¿no es cierto? No hay nada, se dice en el contexto de este régimen de análisis introspectivo, que pueda evitar la eventual experiencia y tránsito del morir. Ahora, no tienen que creerle al budismo, lo que deben de hacer es emplear su capacidad racional y explorar a su alrededor y preguntarse quién ha vencido la muerte. ¿Conocen a una entidad inmortal? ¿Una que exista fuera del contexto de la impermanencia? No. Así que si tú enraizas esta aproximación introspectiva en una de radical extracción empírica, tarde o temprano tendrás que reconocer
la realidad y la inminencia del morir, ¿verdad? El hecho de que es una realidad el que no puedes añadirle tiempo a la vida y que en ese momento cada instante te acerca directa o indirectamente a la muerte. Y esto te debe de obligar a reflexionar. Cuando llegue el momento del morir, ¿sí? O cuando la muerte a ti arribe, lo va a hacer sin que necesariamente hayas ya impreso en tu existencia una dimensión y sentido de genuino significado. Esto es, si no has hecho esto, la muerte no aguarda. No es que llegue y te pregunte, oye, ¿ya lograste imprimir a tu vida un sentido de genuino significado? Y si tú dices no, te dice, perdona, vuelvo cuando lo hagas, ¿no? Si no hiciste esto, metafóricamente al Señor de los muertos le vale grillo, ¿verdad? Cuando la muerte llega, te lleva. Aunque no hayas impreso en tu vida un sentido de genuino significado, lo cual en esencia quiere decir que has desperdiciado esa oportunidad vital, ¿no es cierto? La segunda raíz tiene que ver con el hecho de que la muerte es certera, ¿no es cierto? Que la muerte es incierta. Es real que te vas a morir, pero el problema es que no sabes cuándo. Y es un verdadero problema, porque cuando dices no sabes cuándo, queremos también por esto decir, en efecto puede acontecer en cualquier momento, que es lo mismo que afirmar puede ser hoy. ¿Qué te garantiza que llegues a casa esta noche? O ¿cuál es la certeza con la que concibes te vas a despertar mañana? No la hay. Si lo piensas, es un acto de irresponsabilidad de tu parte, porque no sabes realmente si vas a llegar a casa esta noche. Y también no sabes con certeza si te vas a levantar mañana. Ahora, si entendieses esto, no es que esto esté diseñado para generar en ti un sentido de profunda angustia y ansiedad, sino más bien está diseñado para que le aportes e imprimas a cada instante de tu vida una dimensión de genuino significado, que no pospongas esto que debe de ser prioritario, porque te puedes morir en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, se dice, la extensión del tiempo y las condiciones que sustentan a la existencia son inciertas. La edad no es garantía, porque puedes morir a cualquier edad. La gente muere antes de nacer, muere en la infancia, muere en la adolescencia, muere en la edad adulta, muere en cualquier momento, ¿no es cierto? La edad no es garantía como para que digas, bueno, no tengo la edad para morir, por lo tanto no es un tema del que me tenga que preocupar. Me empezaré a preocupar a los 80, como si la gente toda se muriera a los 80. La salud no es garantía. Dices, no me tengo que preocupar por la muerte porque me acabo de hacer un chequeo médico y todos mis índices están perfectos. Es más, el médico me dijo que tengo el corazón de un joven. Pues sí, pero te pueden atropellar esta tarde, ¿verdad? O algo puede romperse adentro de ti en un momento y súbitamente, a pesar de aparentemente contar con perfecta salud. Los planes futuros no son garantía. Otro elemento de neurosis. Dices, no me tengo que preocupar la muerte porque todavía me falta tanto por hacer. Como si la muerte, insisto, llegara a tu puerta y te preguntara, oye, ¿ya terminaste todas tus empresas vitales? Y le dijeras, no, todavía no, bueno, regreso cuando las terminas. No, si no las terminaste, pues lástima Margarita, ya llegó el momento de partir, ¿no? También se dice, son innumerables las condiciones que pueden propiciar la muerte, que es una forma de tratar de señalar que eres en extremo vulnerable. Y sin embargo, ¿cómo vives? ¿Animado por qué sentido y convicción de invulnerabilidad? ¿No se sienten invulnerables? Pues no lo son. Cualquier cosita te puede matar. Estamos saliendo de este proceso de pandemia centrado en ¿qué? ¿Qué producía esta pandemia? Un pinchurriento bicho que ni siquiera puedes ver. Digo, si te mueres
¿verdad? Confrontado con un adversario mayúsculo. Todavía eso tiene cierta dignidad, ¿no? Pero te mata un pinche bicho que ni siquiera puedes ver. Insignificante, microscópico, y sin embargo te puede matar. ¿Entienden esa idea? ¿Cuán vulnerables somos? De nuevo, no es para que te levantes histérico toda mañana, pero es para que entiendas lo preciado de cada mañana, que tomas por dado. ¿Sí? En general se dice, nuestro cuerpo es en extremo frágil. Y se dice, si las montañas se colapsan, si los grandes árboles mueren, si los planetas se deshacen, ¿qué te hace pensar que tú eres invulnerable? Al contrastarte con una montaña de granito o un planeta entero. Y la última de estas reflexiones es reflexionar, es pensar, y ante la realidad de la muerte, ¿qué es lo que te puede ayudar? La tradición budista dice, solo el adiestramiento mental. Porque lo único que manifiesta en ti continuidad después de la muerte consciente es la mente. Continuidad vital después de la muerte es la mente. Por lo tanto, lo que debiese de ser para ti prioritario en la vida es el entrenamiento mental, autoevidentemente. ¿Se entiende esta idea? La cuarta de estas reflexiones es la del renacimiento, o de estas condiciones que son propias de una vida ausente de conciencia. Cuando hablamos acerca en este contexto del renacimiento, nos referimos a la existencia compulsiva, ¿verdad? Se dice que renacer es tan doloroso como morir, ¿sí? El volver a este cuerpo es tan difícil como el salir de uno viejo. Y cuando reflexionas, las dificultades que naturalmente acompañan al proceso de el renacer y volver a crecer son tantas, ¿no? No tienes control de tu cuerpo, tienes que aprender eso de nuevo. Siquiera a moverlo, tienes que aprender a tener control de tus esfínteres. Y tarda años el proceso. Es difícil, un par de años. Tienes que volver a aprender a hablar. Tarda años aprender a hablar. Luego te tienes que chutar 15 años de proceso educativo semi-inútil. 15 años de ir a la escuela. Yo todos los días que me levanto muy temprano y tengo que llevar a mis hijas a que tomen su camión, y todos los días que las veo toda la tarde inmersas en hacer sus tareas, angustiadas por sus exámenes, me digo a mí mismo, qué maravilla que eso ya no es algo que yo tengo que hacer, que ya terminé con ese proceso. Y al mismo tiempo sé cuán inútil es, porque a estas alturas del partido no me acuerdo de gran parte de todo lo que están estudiando, es totalmente irrelevante para la vida. Un sistema educativo divorciado de la realidad. La quinta tiene que ver con las vicisitudes que son endémicas al samsara, los altibajos de la vida, ¿no es cierto? Y el hecho de que nosotros constantemente demandamos y deseamos de la vida y mundo que sean estables, pero son inestables. Por más que intentemos controlar al mundo, nos es inviable, ¿no? En el momento en que obtenemos el trabajo que queríamos, regresamos a casa y quizá nos abandonó nuestra esposa. O en el momento en que obtienes, ¿verdad?, la novia que siempre querías, pues de pronto te topas con un diagnóstico terminal. Cuán inestables son los factores de la vida, ¿no? El mar del cambio de la vida es en buena medida exhaustivo, especialmente si no tienes la madurez para navegarlo adecuadamente, que de nuevo tiene que ver con el desapego, la flexibilidad en la vida. ¿No es cierto?
Y por último, la sexta, es la realidad de nuestra soledad. Que finalmente, ¿verdad? Venimos a este mundo solos y nos vamos de este mundo solos. Y puedes vivir como perfecto ejemplo en la gran Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, 25 millones de habitantes, y de todas maneras sentirte solo. ¿O no? Puedes estar acompañado por tus seres queridos y sin embargo desconocen del todo tu mundo interior. No saben qué piensas y qué sientes. Así que muchos entre nosotros transitamos la vida, pues naturalmente sintiéndonos alienados, diferentes, otros, ¿no es cierto? Y así estas contemplaciones conforman esta última de las 4 reflexiones que orientan a la mente al despertar. Se dice en la tradición budista que debemos de examinar cada uno de estos temas en sucesión. Debemos de ser metódicos en cómo exploramos las limitaciones del samsara, ¿sí? Y en especial debemos de recordarlas cada vez que nos topemos o nos veamos de nueva vez expuestos a los 8 intereses mundanos. Esto es, debes de tener conciencia de que esas estrategias no resuelven los problemas de tu vida, para que no las vuelvas a abrazar, para que renuncies a esas estrategias que no son eficaces. Y esto es lo que detona el espíritu de la emergencia definitiva. Esto es lo que detona ya no el querer arreglar el samsara, porque en ese contexto ya entiendes que el samsara no tiene arreglo. Ahora, insisto, el samsara no es el mundo. No es la Ciudad de México, no es el país México. El samsara es esa condición vital centrada en estas diferentes modalidades de experiencia ausentes de atención y de sabiduría. Eso siempre produce dolor y sufrimiento. Y por lo tanto, volteas a tu atención hacia una nueva dirección. ¿Y cuál es esa dirección? La liberación. Y es ahí donde comienza el sendero del practicante de capacidad intermedia. ¿Me siguen? Perfecto, pues dejémoslo aquí esta noche. Muy bien. Les recuerdo, no esta semana, sino la próxima, estaré impartiendo nuestro curso intermedio, Liberación en la Palma de la Mano, que es el seminario introductorio de meditación de Casa Tibet, pero también un seminario de introducción al programa formativo de Casa Tibet, sábado y domingo, todo el día sábado, mañana del domingo. Por si conocen a alguien que sientan pudiese interesarse, que le dejen saber. ¿Ok? Bueno, pues dediquemos el mérito y como siempre deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y condición de la mente de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Om Ahum Benze Guru Pema Sedi. Pues muchísimas gracias. Reflexionen sobre esto, ¿ok? Y nos veremos la semana próxima. Gracias.